Primero algunas cosas básicas. El Zen no es una teología, es una religión. Una religión sin teología es un fenómeno único. Todas las demás religiones existen alrededor del concepto de Dios, cuentan con teología, están centradas en Dios o en el ser humano. Pero el ser humano no es el fin, ni tampoco Dios. Tampoco lo son para el Zen. Para el Zen, el hombre es el objetivo. El hombre es el fin en sí mismo. Dios no es algo que esté por encima de la humanidad, sino que Dios es algo oculto en la humanidad. El ser humano lleva a Dios en sí mismo como potencial. Por eso, en el Zen no existe concepto de Dios. Si lo prefieres, puedes decir que ni siquiera es una religión, porque ¿cómo puede haber alguna religión carente del concepto de Dios? Por eso, quienes han sido educados como cristianos, musulmanes, hinduistas o judíos, no pueden concebir qué clase de religión es el Zen. Si no hay Dios, entonces es un ateísmo, pero no lo es. Es teísta hasta la médula, pero sin un Dios. Esto es lo primero que hay que comprender. Deja que vaya penetrando en tu interior y las cosas se irán aclarando. El Zen dice que Dios no es extrínseco a la religión, es intrínseco, no está allí, sino aquí. De hecho, para el Zen no hay allí, sino que todo es aquí. Dios no es entonces, sino ahora. Y no hay otro tiempo, no hay otro espacio ni otro tiempo. Este momento lo es todo. En este momento converge toda la existencia. Todo está disponible. Si no puedes verlo, eso no significa que no sea así. Simplemente quiere decir que careces de la visión para verlo. A Dios no hay que buscarlo, solo tienes que abrir los ojos. Dios ya es. La oración es irrelevante en el Zen. ¿A quién rezar? No hay ningún Dios sentado en algún sitio en los cielos y controlando la vida y la existencia. No hay controlador alguno. La vida se mueve en una armonía por sí misma. No hay nadie fuera de ella que le dé órdenes. Cuando existe una autoridad externa, se crea una especie de esclavitud. Un cristiano se convierte en un esclavo. Y lo mismo sucede con los musulmanes. Cuando Dios está por ahí dando órdenes, como mucho, puedes llegar a ser un servidor o un esclavo. Y con ello, pierdes toda dignidad. No ese es el caso con el Zen. El Zen te proporciona una tremenda dignidad. No hay ninguna autoridad en ninguna parte. La libertad es completa y fundamental. Si Nietzsche hubiera sabido algo sobre el Zen, podría haberse convertido en un místico, en lugar de volverse un loco. Dio con un importante hecho. Dijo, Dios no existe, Dios ha muerto, y el hombre es libre. Pero básicamente Nietzsche creció en el mundo de los judíos y los cristianos, un mundo de miras muy estrechas, muy confinado y lleno de conceptos. Tropezó con una gran verdad. Dios no existe, Dios ha muerto, y por tanto, el hombre es libre. Fue a dar con la dignidad de la libertad, pero fue demasiado para su mente. Se volvió loco, se salió de sus casillas. Si hubiera sabido algo de Zen, podría haberse convertido en un místico. No había necesidad de enloquecer. Uno puede ser religioso sin un Dios. De hecho, ¿cómo se puede ser religioso con un Dios? Esa es la pregunta que hace el Zen. Una pregunta muy inquietante. ¿Cómo puede un ser humano ser religioso teniendo un Dios? Porque Dios destruirá tu libertad, te dominará. Puedes buscar en el Antiguo Testamento. Ahí Dios dice, soy un Dios muy celoso y no puedo tolerar ningún otro Dios. Quienes no estén conmigo están contra mí, y soy un Dios muy violento y cruel, y os castigaré y seréis arrojados a las llamas eternas del infierno. ¿Cómo puede nadie ser religioso con un Dios así? ¿Cómo puedes llegar a ser libre y a florecer? Sin libertad, no hay florecimiento que valga. ¿Cómo puedes alcanzar tu manifestación óptima cuando hay un Dios que te confina? Cuando hay un Dios forzándote a hacer las cosas de esta o aquella manera, y por ende, manipulándote. El Zen dice que con Dios, el ser humano es un esclavo. Con Dios, el ser humano seguirá siendo un adorador. Con Dios, el ser humano tendrá miedo. ¿Cómo puedes florecer si tienes miedo? Te encogerá, te secarás, empezarás a fenecer. El Zen dice que cuando no hay Dios, existe una libertad tremenda. El Zen dice que no hay ninguna autoridad en la existencia. De ahí surge una gran responsabilidad. Mira, si estás dominado por alguien,
No te puedes sentir responsable. La autoridad crea irresponsabilidad. La autoridad provoca resistencia. La autoridad crea reacción en tu interior. Rebelión. Querrás matar a Dios. Eso es lo que Nietzsche quería decir cuando afirmó que Dios ha muerto. No es que Dios se haya suicidado, sino que Dios ha sido asesinado. Debía hacerlo. Con Él no era posible la libertad, solo sin Él. Pero entonces el propio Nietzsche se asustó. Para vivir sin Dios se necesita mucho coraje, mucha meditación, mucha conciencia, y eso no estaba presente en él. Por eso digo que dio con el hecho, que tropezó con él. Para el Zen es un descubrimiento, es una verdad establecida. No hay Dios. El ser humano es responsable de sí mismo y del mundo en el que vive. Si existe sufrimiento, entonces eres responsable. No hay nadie más a quien acudir. No puedes sacudirte tu responsabilidad. Si el mundo es horrible y existe el dolor, entonces nosotros somos los responsables. No hay nadie más. Si no crecemos, no podemos echar la responsabilidad sobre hombros ajenos. Debemos hacernos responsables. Cuando no hay Dios, te ves remitido a ti mismo. Entonces creces. Debes crecer. Debes hacerte cargo de tu vida. Debes tomar las riendas en tus manos. Ahora eres el Señor. Deberás estar más alerta y consciente porque serás responsable de todo aquello que suceda. Eso da mucha responsabilidad. Uno empieza a estar más alerta, más atento. Uno empieza a vivir de una manera totalmente distinta. Uno se torna más observador. Uno se convierte en testigo. Y cuando no hay más allá, el más allá está en tu interior. No hay más allá de ti mismo. En el cristianismo, el más allá está más allá. En el Zen, el más allá está en el interior. Así que la cuestión no radica en alzar los ojos al cielo y rezar. Eso no tiene ningún sentido porque estás rezándole a un cielo vacío. El cielo es de una conciencia mucho más inferior que tú. Hay quien le reza a los árboles. Los hinduistas le rezan a un árbol. Muchos hinduistas van a Ganges y le rezan al río. Otros le dedican sus oraciones a una imagen de piedra. Muchos rezan al cielo o a un concepto, a una idea. Lo más elevado reza a lo inferior. La oración no tiene sentido, dice el Zen, solo la meditación. No es que tengas que arrodillarte ante nadie, sino que debes deshacerte de ese viejo hábito de la esclavitud. Todo lo que necesitas es sosegarte y silenciarte, e ir hacia tu interior para hallar el centro. Ese centro es también el centro de la existencia, y cuando hayas alcanzado tu núcleo más íntimo, habrás llegado al núcleo más íntimo de la propia existencia. Eso es Dios en el Zen, pero no lo llaman Dios, y está bien que no lo hagan. Así que lo primero que hay que recordar sobre el Zen es que no es una teología, pero sí una religión, aunque también aquí radica una tremenda diferencia. No es una religión como el Islam. El Islam tiene 3 pilares: un Dios, un libro y un profeta. El Zen no tiene Dios, no tiene libro y no tiene profeta. Toda la existencia es la profecía de Dios. Toda la existencia es su mensaje. Y recuerda, Dios no está separado de su mensaje. El mensaje en sí mismo es divino. No hay mensajero. Todas esas tonterías están desechadas en el Zen. La teología aparece con un libro. Necesita una Biblia. Necesita un Corán. Necesita un libro que pretenda ser santo. Un libro que intenta decir que es especial, que no hay ningún otro libro igual, que es una bendición del cielo, que es un evangelio. El Zen dice que todo es divino. ¿Cómo puede haber algo especial? Todo es especial. Nada es no especial. Y por eso, nada puede ser especial. No es que el Corán sea santo. No es que la Biblia sea sagrada. Cuando un amante escribe una carta a su amada, esa carta es sagrada. El Zen manifiesta la santidad de la vida ordinaria. Gokoku, un gran maestro Zen, solía decir: ¡qué maravilla, qué misterio! Corto leña y saco agua del pozo. ¡Qué maravilla, qué misterio! Cortar leña, sacar agua del pozo. Y dice: ¡qué misterio! Eso es el espíritu Zen. Transforma lo ordinario en extraordinario. Transforma lo profano en sagrado. Desecha la división entre el mundo y lo divino. Por eso digo que no es una teología, sino pura religión. La teología contamina la religión. No existe diferencia entre un musulmán y un hinduista en lo que respecta a la religión, pero sí en la teología. Cuentan con teologías distintas,
y la gente se ha estado peleando a causa de esas teologías. La religión es una, la teología es múltiple. Teología significa la filosofía acerca de Dios. La lógica acerca de Dios es un sinsentido porque no hay una manera de demostrar a Dios, ni de lo contrario. Los argumentos son simplemente irrelevantes. Sí, uno puede experimentar, pero no probar. Y eso es lo que intenta hacer la teología. Y no deja de hacer cosas igualmente estúpidas, tratando de cortarlo todo con el patrón de la lógica. Cuando la miras a cierta distancia, no puedes más que reírte de lo ridícula que es. En la Edad Media, los teólogos cristianos estaban muy preocupados, muy turbados, pasmados ante problemas que a ti no te lo parecerían. Por ejemplo, ¿cuántos ángeles pueden sostenerse sobre la punta de una aguja? Y se han escrito libros acerca del tema, con argumentos estupendos. La teología es una porquería, y por su causa, las religiones han acabado envenenadas. Una persona auténticamente religiosa carece de teología. Sí, tiene la experiencia, la verdad, esa luminosidad especial, pero no teología. Pero esta ha sido de gran ayuda para los eruditos y para los que se dicen ilustrados. Han sido muy interesantes para los sacerdotes, para los papas. Les ha beneficiado mucho, todo su negocio depende de ella. Pero el Zen corta todo eso de raíz, destruye todo el asunto de los sacerdotes. Se trata del negocio más sucio del mundo, porque se apoya en un gran engaño. El sacerdote no sabe, pero continúa predicando. El teólogo no sabe, pero continúa pergeñando teorías. Es tan ignorante como cualquier otra persona. Puede que incluso más, pero su ignorancia ha aprendido a explicarse como si supiese algo. Su ignorancia está muy decorada a base de escrituras y teorías. Está ornamentada de manera tan artera e inteligente que resulta muy difícil fijarse en el fallo. La teología no ha sido de ninguna ayuda para la humanidad, pero a los sacerdotes les ha sido de gran utilidad. Han podido explotar la humanidad en nombre de estúpidas teorías.